Estamos otra vez con los diálogos de Horizontes del Sur, en este caso compartiendo con la compañía de Beto Pianelli, un dirigente sindical, un secretario del sindicato de los trabajadores del subte y del premetro, gran amigo de la casa, gran amigo personal, un militante que en más de un sentido es un ejemplo de combatividad, de honestidad y de inteligencia táctica, digamos. Buen día, Beto. Bienvenido acá, a la villa. Sí, ya he venido acá y realmente me pone ver esto, la construcción que hicieron los compañeros, el canal, la verdad es esperanzador. Así es como un lugar de resistencia, de resistencia cultural. Cultural, exactamente, que creo que es una de las cosas que más se necesita, ¿no? Acá conversamos con Mate. Sí. Bueno, Beto, vamos a aprovecharte en más de un aspecto, pero obviamente no puedo dejar de transmitirte una inquietud que circula en la calle, que es materia de todas las conversaciones políticas, las conversaciones sociales. ¿Qué pasa con el sindicalismo argentino? ¿Cómo es este asunto? Porque uno escucha al antisindicalismo clásico que dice no hacen nada, son burócratas, traidores, y escucha a la parte que uno está esperando que se ponga al frente, que se ponga decididamente, que se cargue al hombro este momento tan jodido para todos los laburantes, para toda la gente, y escucha un discurso seco, un discurso, por momentos, no digo que sean miedosos, pero un discurso demasiado tímido, ¿no? Vos que tenés una trayectoria que empezaste con una experiencia de combatividad desde abajo y fuiste aprendiendo a combinar ese espíritu combativo con la organización y con la madurez para establecer alianzas y poder avanzar, ¿cómo lo ves esto? Mira, para tratar de ser objetivo, cosa que siempre es muy difícil, yo voy a partir un poquito más atrás. El sindicalismo argentino es muy vapuleado en la Argentina, ¿no? Y nosotros, yo soy muy crítico, vos todos, nosotros somos muy críticos, tenemos un deseo, ambiciones de que tenga un rol más protagónico, es un poco lo que decía. Ahora, es muy contradictorio, porque vos salís de la Argentina y ves otras organizaciones sindicales, y en realidad le empezás a tomar cariño a los que vos acá le tenés bronca. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Entonces vos decís, tipos, viste, vos decís, no, acá yo no lo vería, y vos vas a otro lugar y vos ves el nivel de organización de la clase obrera argentina es algo maravilloso, extraordinario, ¿no? Es decir, y siendo crítico, ¿no? Después vamos a ir, yo te voy a plantear cuál es mi mirada crítica, pero es terrible. La clase obrera argentina tiene una organización que no la tiene casi nadie, que es la organización lugar de trabajo. Esto es terrible, esto que Perón institucionalizó, el cuerpo delegado, la comisión interna, es el lugar donde vos sentís la explotación, donde está la humillación, donde está la dictadura patronal. Tener ahí un representante que diga, no, así no va. Tengo acá mi derecho, lo saco. Y la ley, mi convenio colectivo de trabajo. Y la inmunidad. Inmunidad. Y esa persona está protegido, como mínimo protegido. No es fácil deshacerse de un delegado, aunque lo han hecho. Entonces, ese nivel de organización, ojalá, vos salís de la Argentina, acá, de Sudamérica, o Europa. Incluso movimientos sindicales con una tradición gloriosa como el chileno, yo lo veo hoy. No, hoy está destruido, Pinochet lo destruyó. Pero en Europa, digo, combativo, París, Francia, ¿no? No tiene esta organización, no la tiene. Ellos solamente cuando hay una huelga surge el comité de huelga. Acá la Comisión Intercuerpo de Delegado es casi un comité de huelga permanente. Ahora vos fíjate, una pregunta sobre eso. Uno tiene siempre este filo crítico a cierto volumen económico que toma el sindicato. Ahora, uno piensa, ¿ese volumen económico no es también una base material de la bien aprovechado con inteligencia y con honestidad, es una palanca para enfrentar, ¿no? Las obras sociales, todo esa... Si vos lo utilizás bien, es maravilloso. Nosotros no recaudamos casi nada en nuestro sindicato porque no tenemos descuento por recibo. Claro. Tuvimos personalidad gremial y no nos dieron, estamos en juicio por eso. Si hacemos descuento por CBU
¿Me entendés? Vos me tenés que dar el CBU, bueno, el nivel de confianza de los compañeros, tenemos sobre 3.500 trabajadores, tenemos 2.800 afiliados, y los 2.800 afiliados te dan tu CBU y saben que le vamos a descontar un 1,5% de su básico, ni siquiera del monto total, porque no tenemos otra alternativa. Y no recaudamos, y sin embargo hacemos cosas maravillosas. Es decir, con todo eso podemos hacer convenios con un montón de lugares para conseguir más barato. Por ejemplo, ahora hicimos culturalmente, vamos a hacer un convenio con el Catalina Sur, con el galpón de Catalina, para que los compañeros puedan ir en las vacaciones de invierno a ver con los títeres, ¿no? Que hay un festival de títeres en La Boca. Nosotros, Navidad, Año Nuevo, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, siempre hay un regalo del sindicato para los compañeros y no recaudamos nada. Yo cuando le cuento a los demás sindicatos lo que recaudamos, se ríen, todos se ríen, dicen, no, yo recaudamos. Y sí, es verdad, eso potencialmente se puede hacer miles de cosas. Obviamente también hay que reconocer lo otro, ¿no? Lo que vos decías y planteabas al principio. El sindicalismo argentino en la década del 90 tuvo una transformación monstruosa. Es decir, el neoliberalismo encabezado por el Turco logró seducir a un sector muy importante, inclusive sindicalistas combativos, ¿no? Sí, Guillán, sí, claro. Pedraza mismo, sí, sí. Lo terminó haciendo en empresarios de lo peor. Parte invertían en las privatizaciones. Por eso terminó Pedraza como terminó. Digo, corrompe a un sector sindicalista que ya inclusive empieza hasta a dejar de defender, no quiere afiliados. Logran en los 90, hay un mecanismo que logran en los 90 muy perverso, que es que te hacen descuento al trabajador aunque no esté afiliado, el descuento compulsivo. Claro. Nosotros la UTA no lo quiso meter, hicimos un paro y ¿qué pasó? Como lo tenía firmado la empresa se lo paga, pero después me lo devuelve. Entonces no aceptamos, ¿verdad? Pero claro, ¿para qué quieren afiliado? Entonces, claro, a ver si tengo un afiliado, si la plata la recibo igual. Logró una corrupción muy importante en un sector muy grande del sindicalismo. Ahora, ¿cómo se expresa eso en el laburante? En el tipo que pierde de alguna manera esa protección que históricamente tuvo el trabajador argentino, porque estábamos hablando del delegado, de la inmunidad, de la ley, de los convenios, y el abandono de esa posición, que coincido con vos en la década de los 90, nos genera también un cierto sentimiento de distancia respecto de la estructura. Bueno, en la década del 90 lograron hacer desaparecer en sectores muy amplios del movimiento obrero el cuerpo delegado, la comisión que aparte era el deseo histórico de la oligarquía argentina. Sí, y sigue siendo. Sigue siéndolo, esperemos que no siga, siga siéndolo por mucho tiempo. Pero me acuerdo, mira, en el 55, en el Congreso de la Productividad, en la época de Perón, un amigo mío que es historiador, encontrando y revisando, encuentra un texto de la Unión Industrial que decía: no gobiernan ni nos dejan gobernar. Las comisiones internas, cuerpo delegado, es un doble poder en el lugar de trabajo. Los tipos desesperados, lo único que no importaba era destruir eso. Y tuvieron todo este periodo. El que logró avanzar fue fundamentalmente porque la dictadura. La dictadura te los mataba. Mató, la gran mayoría han sido dirigentes, pero volvían otros. Porque ese es su semillero. De ahí surgen nuevos compañeros, después no. Y si alguno que se quiere arreglar, rápidamente lo sacamos y ponemos otro. Incluso la dictadura hizo algo más, que fue una reafiliación, porque la teoría de la oligarquía es que los sindicatos eran aparatos como exteriores, que los trabajadores no tenían nada. La famosa antiburocracia vista desde los sectores de arriba, ¿no? Y fue masiva. En la época de los secuestros, Beto, es una cosa extraordinaria, masiva la reafiliación. Bueno, las huelgas. Acá, a partir del 77 en adelante, hubo huelga. Vivimos una dictadura plagada de huelgas. 79 fue una gran huelga. Claro, bueno, permanentemente. Obviamente se llevaban puestos compañeros, de todo lo que se vivía, pero nunca el movimiento obrero con sus organizaciones, inclusive desde el punto de vista con los sectores más conservadores, se habían obligado, porque obviamente la dictadura no me llevaba con nadie, le pegaba a todos por igual, todo aquel que se le oponía le daba. Por eso yo digo, esa estructura sindical donde más mella se hizo en los 90, obviamente salimos de los 90 con esa organización, sobre todo en los sectores más importantes, es decir, las empresas grandes, pero en las chicas desapareció el delegado. ¿Cómo se repone? Por ejemplo, en comercio. Los supermercados no tenían delegado en los décadas del 90, no había nada, había tipo que te sacaban en seguridad. Yo me acuerdo que a veces
ahora trabajaba en el subte, pero hacía actividad política o sindical y vamos a volantear, nos sacaban a patada. Y los delegados no había. Bueno, el kirchnerismo, el surgimiento, la rehabilitación de una política económica distributiva, claro. Generó nuevamente. Entonces vos vas todos los cotos, los supermercados, todos tienen delegado. Independientemente de lo que haga Cavalieri, independientemente de lo que firme, pero todo si hay organización de vuelta en lugar de trabajo. Y así se amplió en estos 12 años, de una manera de vuelta, volvió. Es una cosa que siempre vuelve. Ahora, eso me lleva a una pregunta. Inclusive el ejemplo de empleo de comercio es un ejemplo característico del problema en el que yo quiero entrar. Yo me imagino, y sé, de alguna manera sé, pero no quiero sobreabundar en un terreno que por ahí no tengo los suficientes datos, que ese proceso de reactivación, de rehabilitación del movimiento obrero que empieza en el 2003, debe haber hecho surgir una camada de nuevos militantes, de nuevos cuadros sindicales. ¿Cómo ves la expresión, el reflejo de esa reactivación en la estructura más de conducción, en los núcleos de conducción? Bueno, eso se va a ver ahora, se empieza a ver ahora. Nosotros obviamente, uno que venía de la militancia, nosotros somos parte de la resistencia de los 90, nosotros nos construimos como el grupo que termina siendo el sindicato se consolida en pleno menemismo, es decir, somos anteriores. También en Telefónico, los sindicatos recuperados venían ya de antes, no es que apareció. Entonces por eso pudimos aprovechar esta década de una manera... Conseguimos todo, recuperamos lo que habíamos perdido, conseguimos más de lo que teníamos antes y nos organizamos y nos solidificamos como organización. Ahora, en las organizaciones que esto había diezmado en la década del 90, fue más lento. Entonces el proceso es más lento. O sea que está dando. Para mí no hay ninguna duda que es. Vos fijate la conflictividad que hubo desde que asumió Macri ahora. ¿Por qué? Porque dirigían delegados. A ver, yo siempre doy un ejemplo. Vos vas a una paritaria. Yo me sentaba en la paritaria, sentarte en la mesa en los de estos 12 años y sabía que tenía garantizado por sentarme en la mesa un porcentaje que era el de la inflación. Un piso, claro. Un piso que era el de la inflación. Viste que decían, hay techo, ¿no? Sí. Había piso. Claro. Yo un día con Carlos, con Tomada, estábamos en una charla. Estuvo acá, bueno, en una charla estábamos con él y digo, es mentira de que las paritarias eran libres. Vos no dejabas que las paritarias eran libres. El gobierno no te permitía paritarias. ¿Por qué? La única paritaria libre fue la primera. Yo me siento y la empresa me dice, voy a dar el 1%. Y yo pedí el 52%. Empezamos bien. Conseguimos el 48%. A nosotros nos despegó completamente. Pero era así el 1%. Esa fue libre, porque la empresa pudo decir lo que quería. De ahí en más, jamás las empresas podían venir con una propuesta, no le dejaban al ministerio. Tenía que ser, entonces era fácil. Entonces vos sabías que todos los años... El árbitro jugaba para vos. Jugaba para vos, exactamente. Entonces, vos estás en una fábrica, llevemos esto al lugar de trabajo. ¿Cómo expresaba? Llegaba en marzo, la paritaria es en marzo, bueno, entonces llega, al delegado, loco, ¿cuánto van a sacar este año? Ahí estamos pidiendo esto, bueno, ¿y cuánto se firma? Se firma, no sé, en estos meses, 1 o 2 meses. No había conflicto. No hubo conflictividad. En los 12 años hubo otro tipo de conflictividad. Claro, hubo otro tipo. Nosotros, por ejemplo, fuimos conflicto, pero por un conflicto intrasindical. Hubo algunos que hubo conflicto, pero no hubo huelga general de ningún gremio. En la década del 80 paraba la sanidad, paraba la UOM. Yo era de la UOM, tuve planes de lucha de la UOM. No hubo ningún paro nacional de gremio en estos 12 años. ¿Por qué? Porque arreglabas. Entonces vos estabas ahí, entrabas a laburar en blanco. Un sueldo razonable, recuperabas un salario razonable, lo que te conviene la inflación lo recuperabas rápidamente, y el delegado te decía, sí, mirá que el mes que viene cobramos esto. La actividad sindical quedaba en manos de pocos y la gente no fue parte de ese proceso de conquista, en el sentido de la lucha, no fue a buscarlo. No siente que le costó una... Fue recibido de arriba, esta es la verdad. La contradicción de estos 12 años, lo discuto con una mirada crítica, la contradicción es, no sentiste que todo lo que ganamos lo conseguiste vos. Que te costó tu lucha. Tu lucha, no, lo consiguió Juancito, lo consiguió Pedrito, lo vino de arriba. Y eso genera una debilidad orgánica en las organizaciones, porque las organizaciones, para que hayan transformaciones, tiene que haber conflictividad. Sí. Nosotros... Tiene que haber acción. Si no hay acción, no hay. Entonces hay organismos intermedios donde hay compañeros nuevos, inexpertos.
los viejos tipos que habían estado en la década del 90 entregando hasta la madre, menos a ellos, se entregaban a todos los demás, menos de la billetera. Ellos el aparato lo salvaron, entregaban a los compañeros. Esos mismos tipos se transformaron en tipos que conseguían aumentos razonables, mejores condiciones laborales. O sea, revalidaron su lugar también, ¿no? Claro, pero no por lucha, claro. Por una política nacional. Claro. Eso es lo que a veces... Y eso hace que no hubo, eso hizo que no hubiera el suficiente recambio a la altura de las nuevas circunstancias. Y obvio, se mueren, se recambian cuando se mueren. Claro. Se mueren o va preso. ¿No? Como Pedraza y son las dos formas. Después se van muriendo. Escúchame, Baldassini, amigo de Triaca. ¿Cuánto tiene? 90 años. ¿Sí? ¿Cuánto hace? 40 años secretario general. Y sí, el día que se muera, capaz que hay una renovación. Es más fácil llegar a ser presidente de la República que ganar el gremio de empleado de comercio, por ejemplo. Obvio. Bueno, el gitano es igual, el gitano caballero es lo mismo. ¿Cómo hace? Y el gitano, y aparte encontraron mecanismos para preservar su trabajo, abren el juego, dejan entrar a la oposición, la chupan, le dan algún pequeño control, y después la acribillan cuando pueden. Tienen hasta mecanismos que son muy perversos. Ahora, esos mecanismos perversos pueden subsistir si no hay procesos importantes donde tengas que defender tus intereses, como lo que viven ahora. Ese es el punto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con eso, no? ¿Qué pasa con eso? Bueno, ahora empieza a ver, pues fíjate lo que pasó en la UTA en Córdoba. Los tipos van a firmar el 21%, ¡brum! Se armó unas 10 días. Independientemente de cómo terminó mal. Terminó mal. Pero porque inexpertos, los tipos salieron y dijeron, yo no me banco el 21%, y no me lo banco. Bueno, yo cuando apenas asumió Macri, lo dije en varias charlas, le decía, vamos a presenciar peleas intrasindicales, cantidades. Porque claro, que se entregan... No resiste esto la situación de la cúpula, digamos. Claro. Tipo no van a pelear, porque aparte si pelean saben que pierden, en la pelea ellos los cuestionan. Aparte no puedes pelear más, hasta por prueba físico, ¿entendés? No puedes, el Gordo Rodríguez, antes de morirse era una cosa, ¿me entendés? Lo tenían que llevar en una cosa. No tenía estado físico para ser un dirigente combativo. Obvio, ¿entendés? Tenían que llevar un carrito. Tipo, el mismo gitano, Baldassini, ¿te imaginás? En una huelga, tiene 90 y pico de años, no puede, se deja un paro cardíaco en la huelga. Ahora, yo también, ¿no? Tendemos a establecer como un doble plano, ¿no? La gente que labura y el movimiento sindical, la representación orgánica, que en general está bien porque hay una falta de correspondencia, digamos, hasta generacional. Sí. Pero también hay una mirada crítica. El otro día estuvimos hablando acá con Juan Grabois, que es un hombre que tiene una experiencia político-social muy interesante, pero en el movimiento más de los trabajadores informales y de la organización territorial. Entonces hay una especie de mirada que perfectamente válida, pero digna de ser conversada, ¿no? Y discutida, que es que el máximo nivel de desarrollo de la conflictividad y de alguna manera de la conciencia crítica de lo que está ocurriendo en la Argentina, no viene tanto de los trabajadores formales, e inclusive entre los trabajadores formales se ha ido desarrollando en las últimas etapas, según esta visión, una mirada clasista respecto del más pobre, digamos, el trabajador con empleo, con un salario digno, mira al que está fuera del sistema con una especie de mirada de clase media, digamos. Entonces, eso tiene una repercusión en el modo de construir política también. ¿Cómo lo ves eso? Lo primero primero esta mirada que plantea Grabois no es nueva, es vieja, hace muchos años. Había una persona que todos nosotros admiramos, Ernesto Che Guevara, que decía de que los obreros europeos se habían vendido por un televisor. Sí, sí. Entonces él decía, hay que ir a los sectores más marginados socialmente. Es verdad que la ideología dominante se impone en toda la sociedad. No se impone solamente a los trabajadores formales, también los informales. Te voy a contar una anécdota interesante del Mocase. Estaba una vez con unos compañeros del Mocase dando una charla y justo me parecía, recién entraba el kirchnerismo, yo todavía no era kirchnerista, y me decía, tenemos cuidado, hay compañeros, vamos al campo y dice, van a conseguir un microcrédito. Entonces estábamos discutiendo, no sabía, y dice, ahora tenemos un capital. Y dice, ¿qué capital? Tenés un microcrédito, no tenés capital. No, pero tenemos 10.000 pesos, por ejemplo, ahora tenemos 100.000 pesos.
no tenés nada, tenés 100.000 pesos que te dieron para que hagas algo, ¿no? Claro, a vos te dieron y pensaste que te transformaste ahora en un empresario, ¿no? No sos un empresario, olvidaste, ¿no? Así pasa también en los movimientos sociales. Sí. ¿Entendés? Es decir, no es que, porque es la ideología dominante, Sí. que abarca a todos los sectores de la sociedad. Tenemos un aparato, por el que estamos ahora saliendo nosotros, que las 24 horas te están diciendo, usted es una persona informativa, usted es una persona extraordinaria, al del lado no le importe, te enseñan de que tenés que cagar a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu primo, lo importante sos vos, el individualismo. Sos empresario de vos mismo, tenés que salir a matar, a competir y a matar. Bueno, en los 90 era la ideología, yo cuando entré a laburar al subte, yo venía de la militancia política, entonces era un choque cultural, claro, todos los pibes jóvenes, 18 años, venían con el paradigma de que son todos unos vagos, yo voy a llegar a ser gerente, después terminaban limpiando la letrina, se tiraban a la vía para cortar el subte, para recuperar la conquista, pero de entrada vivía en una esquizofrenia yo. O sea, vos viviste cómo se transforma eso desde la organización. Sí, una maravilla. Eso es una maravilla. Siempre me gusta mucho a veces contarlo en las charlas porque los mismos compañeros que hoy están en la conducción del sindicato, se cansaron de cortar vía, de tirarse, de pelearse con la policía, eran tipos que cuando llegaban se creían de que la empresa privada le iba a brindar las posibilidades para que ellos llegaran a ser gerentes. Obviamente, al tiempo se dieron cuenta de que los gerentes eran nosotros. Eran otros y que no había cupo para ser gerente y que lo que habían destinado para ellos era la letrina para limpiar. Entonces, no como una cuestión despectiva, sino que más de ahí no pasabas, no tenía posibilidad de progresar. Entonces, eso llevó a que cambien toda una mutación en la cabeza. Compañero, me acuerdo yo al año, un compañero, muy buen compañero, le dicen de ser jefe. Y yo dije, lo perdemos, se va de jefe y lo perdemos. Obviamente lo perdimos, se fue el jefe y lo perdimos, después terminó cualquiera, pero un tipo buenísimo. Y todo el mundo iba felicitado, qué grande, se hizo justicia, ahora vas a ser jefe, vas a ser nuestro verdugo. Les parecía normal. Obviamente después sufrieron los palos y se dieron cuenta de que la salida no era por ahí. Pero eso fue un proceso de años. Ahora, ¿cuál fue? Te voy a hacer una pregunta, tratando de no ser demasiado elogioso, digamos. ¿Cuál fue la razón por la que se pudo en un gremio que tiene tradiciones combativas y que todos lo sabemos, pero muchos gremios que tienen tradiciones? Vos nombraste antes en la década de 90 a los telefónicos, claro, a los ferroviarios, gremios que fueron puntales de la construcción de un movimiento obrero como es el argentino. ¿Cuál es la especificidad de lo que pasó abajo de la tierra? ¿Por qué de arriba de la tierra a veces no ocurre? A algunos les gusta decir que nosotros somos especiales, a algunos les gusta creerlos. Yo creo que no hay nada. Había un puñado de compañeros que eran militantes, que sabían un poco cómo moverse, menos inexpertos. Éramos todos inexpertos, pero menos inexpertos que otros, eso es verdad. Pero eso no es lo clave. La clave es que agarramos los momentos justos. Es decir, nosotros en la década del 90 empezamos a resistir y se dan contradicciones que se dan en el marco de la contradicción. Por ejemplo, la ciudad autónoma. El subte es privatizado cuando no había ciudad autónoma. Por ende, el subte que era de la ciudad lo privatizan o lo concesionan con el ferrocarril Urquiza, que es nacional. Al poco tiempo surge la ciudad autónoma. De la Rúa, primer intendente, pide el subterráneo. Empieza a haber contradicciones ahí. Esas contradicciones nosotros las aprovechamos todas. Porque teníamos la posibilidad de mirar esto. Leíamos el diario y decíamos, De la Rúa está pidiendo con Gallo, que era ministro en ese momento, ahora es Gallo, por suerte la hemos perdido, hoy no está, ¿no? Pero nunca vuelva. Pero toda esa gente decía, yo quiero, le pedían a ver. Y entonces Cavallo, Fundación Mediterráneo, Rogio, cae y Rogio se debilita. Ya no tenía la cobertura que tenía. Entonces aprovechemos ahí, y ahí es donde nosotros íbamos a pedir, no los despido. En el año 20 de febrero del 97 se acabaron los despidos en el subte. En la peor época de la Argentina, 20 de febrero, el día de mi cumpleaños, me acuerdo por eso. En el 97 hicimos una huelga, nunca más despidieron a una sola persona en el subte. Es decir, la gente se va, algunos arreglan porque se quieren ir, se van a pedir a otro país, pero nadie es despedido arbitrariamente. O sea, es una superación del infantilismo. O sea, lo difícil que es y lo importante que es una coyuntura concreta para superar esa especie de antítesis entre el tipo que se acomoda a la realidad y el tipo que quiere romper todo sin ningún tipo de cálculo, ¿no? No, bueno, yo toda la primera etapa, esto te lo cuento como anécdota, toda la primera etapa, cada vez que algún compañero se revelaba, de estos que se creían primero que la empresa, se revelaba, yo me lo llevaba aparte y le decía, no hables,
¿Cómo no vamos a hablar? ¿No te das cuenta? No, por favor, no hables. Te van a echar, ya va a llegar el momento que hablemos todos juntos, pero hoy no hables, porque, ¿sabes cómo? No, me voy, no te vayas. Claro. Le pedía por favor a un compañero que no se vaya, pues vos te vas, va a entrar uno que va a pensar lo mismo que voy a estar 2 años de vuelta para volver. No me haces perder el tiempo. No, quédate. Y nos organizábamos clandestinamente. Nos reuníamos en mi casa, salíamos cada uno por una estación distinta para que nadie nos identifique que nos íbamos a juntar. Nos juntábamos a hablar de los problemas, ni siquiera hacer nada porque no había posibilidad. Y por el momento calladitos, digamos. Silencio absoluto. Silencio absoluto. Había que organizar el silencio. Una vez un viejo amigo de militancia me dijo, hubo una etapa en la Argentina, la época de Espejo. Espejo. Dice, Espejo dejaba hablar, todo hablaban los sindicatos y después te marcaban y te rajaban. Entonces dice, ojo, hay momentos donde lo que hay que organizar es que no hablar. Que hablen otros o al que habla tratar de ganar cómo lo gana. Y bueno, sumamos organizaciones, hicimos organización, no hablábamos, el día que hablaba primero uno, después hablaba otro, nadie se desesperaban por tratar de encontrar, obviamente querían encontrar quién era, y en algunas líneas de subte a veces encontraban alguno que era el más que el que se sobresalía, y ese afuera, rápidamente, tenía una red interna de inteligencia, trabajadores que le pagaban más plata para que me manden en cana. Lo destruimos todo eso, pudimos destruirlo todo por suerte. Cuando veíamos la posibilidad, cuando se generaba la contra, ahí avanzábamos. Y a veces íbamos más lento que lo que generaba la realidad. No importa, porque si vos estás organizado y hay una movida y vos decís no vayamos por la duda y ves que la movida es grande y después van. Ahora, hoy, no eso hoy en términos poéticos, sino el día de hoy ustedes están levantando los molinetes. Y yo quería aprovechar la circunstancia para decirte cómo se colocan ustedes, cómo te colocas vos en un gremio que levanta los molinetes y da pelea frente a una situación, no la califiquemos, pero digamos de expectativa respecto al movimiento obrero organizado. Digo, acaban de intervenir tipo Comando Civil, el sindicato de Canillitas, que es uno de los puntales de la estructura que más fuerza tuvo en todos estos años en la CGT. Y no hay un comunicado. Cuando uno hace un comunicado es porque no hay otra, aparentemente no encuentra otra cosa para hacer. La pregunta tiene muchas aristas. Por ejemplo, vos no pensás que esa contradicción puede ser dañina para la relación con la patronal, la relación de ustedes, que son un gremio que sigue Es una situación difícil. Hay una política que la podés sintetizar quizás en 2 palabras. Una redistribución de la riqueza completamente regresiva, inversamente proporcional a la que pasó en los 12 años. Esa política tiene varias aristas. Una arista es intervenir sindicatos. Otra arista es demonizar a los dirigentes sindicales. Lo que le hicieron a Robi, le tiran un balde de brea y después con un hisopo tienen que limpiarte. Y ahora hay que hacer un acto de desagravio. Claro, obviamente. Tú ves la tapa de página que les ponía a Robi, ¿no? Sí. Bueno, digo, lo que le hicieron a Robi fue una brutalidad. Eso por un lado. Por otro lado te chantajean, como te dijo el anterior ministro de Economía. Señor, piensen, ¿qué quieren? ¿Despidos o aumento? Entonces, reforma la ley de RT. Para que vos no puedas siquiera, es decir, te ponen que una junta médica la ponen en lugar de un juez. Bueno, pero no les alcanza con eso. Entonces te dicen, no queremos más juicios laborales. Como si a uno le gustaría estar haciendo juicios laborales. Un trabajador que encima gana miseria, tiene que ir a pagar a un abogado para hacer un juicio. El juicio va porque te mutilaste, te están flexibilizando de hecho, te están precarizando de hecho. Y quieren modificarle las leyes argentinas para hacerla mucho más flexible, que no sirva. Terminate vida útil, andate que te mueras, no te pago más. Claro. Si quisieras hacer eso, andá, arreglátela como pueda, que te pague tu hijo. Es decir, todas son diferentes. A nosotros no quieren sentar, no quieren que nos sentemos ni siquiera en la paridad. ¿Por qué? Porque saben, van a decir, che, firme el 21, el 21, estás loco, vamos a la pelea. Entonces ni siquiera te quieren sentar, porque ya le dijimos, olvidate. O sea, ustedes están en este momento congelados desde el punto de vista de la 3 meses, desde el 1 de marzo, hubo una reunión de paritaria que nos reunimos. Cuando íbamos a llevar el pliego dijeron, no, suspendemos la reunión. Nunca más. Hablo con el subsecretario y el subsecretario te dice, no, mirá, si no hay acuerdo, pero para haber acuerdo tengo que sentar. Claro, no, tiene que haber acuerdo antes, si no, no lo sentamos. No te llamo. Bueno, estás loco. Bueno, son diferentes aristas de una misma política. ¿Y qué quieren hacer ahí? ¿Quieren provocarlos a ustedes para golpearlos? Bueno, eso es lo otro.
el gobierno, lo que estamos leyendo en La Nación, ¿no? Que en la provincia de Buenos Aires, elección, en la provincia de Buenos Aires no se polariza, ellos saben de que hay un sector que le está votando, que Massa no baja, sigue vivo, entonces ellos quieren capitalizar el voto de Massa y para eso quieren endurecer. Por eso lo del otro día, 9 de julio, la aberración que ser el partido del orden para capitalizar por la derecha. Entonces, obviamente hay que ser cuidadoso. Nosotros en esta mirada, vamos a ser cuidadosos, abrimos Molinete, ya es la 4ª vez que abrimos Molinete. La 3ª vez que abrimos Molinete nos mandaron desafueros por abrir Molinete, desafueros sindicales y sanciones a los sindicatos, a los delegados. Bueno, sigamos abriendo Molinete, mañana hacemos una marcha. Obviamente, vamos a terminar, como viene la cosa, vamos a terminar parando. Pero no va a quedar ninguna duda de que hicimos todo lo posible para no joder a la gente. Porque las peleas también se ganan en la opinión pública. Sí. Es decir, la pelea docente, logramos, por suerte, esto lo hablamos con Roby, antes de que empiece el conflicto, Roby, lo que hay que convencer es a la gente porque te quieren demonizar, y los docentes hicieron ese trabajo, hablaron con la gente, pusieron la carpa, todo eso te valida tu conflicto y entonces los tipos piensan, porque cuentan los votos y dicen, no, estamos quedando muy mal, bueno, lo arreglemos. Y ahora ya pasando a un plano, sin irnos de la cuestión de los laburantes a un plano político, llama la atención, ¿no?, que 2 o 3 meses antes no 2 meses o 3, 1 mes y medio antes de las primarias abiertas, aparezca una ofensiva tan desnuda, digamos, ¿no? Uno estaba acostumbrado que en el periodo preelectoral el ajuste se contenía. Yo creo que el ajuste está contenido, el verdadero ajuste viene después, pero la cuestión de la mafia de abogados que defienden laburantes, la ofensiva contra las paritarias, la represión de cualquier protesta social, da la impresión de que estos van por más en términos de conquista cultural. Ellos se tienen fe para convencer a una mayoría de que al laburante hay que... Bueno, no tiene otra alternativa tampoco. ¿No tienen? Otra alternativa tampoco. Viste que García Lineras últimamente en las charlas viene diciendo algo que es muy agudo, dice, el neoliberalismo no tiene nada nuevo para dar. Ya lo vivimos esto. Sí. Entonces, ellos no tienen otra alternativa que empeorar en forma sistemáticamente, volver a la década del 30, es decir, en concreto. Y apostar a que eso sea comprendido y asimilado por la gente, obvio. Entonces, yo tenía discusiones con mis compañeros. Estos son unos tarados. ¿Cómo van a decir de que es un demonio el aire acondicionado? No, es una política ideológica, concreta. Y sobre un sector hace mella. No es verdad que todo el mundo... No, y si no tendrían la expectativa que... No lo prenden. Yo, una evidencia, mi papá es hiperkirchnerista y mi mamá es terriblemente antikirchnerista. Mi mamá no prende más el aire acondicionado, no lo prende. ¿Me entendés? No lo prende. ¿Por qué? Porque consume, es una mujer grande, 80 y pico de años, consume y dice, no, está bien, no, ¿para qué necesito? Yo estoy bien, porque... hijo de puta, con los radiantes. ¿Por qué? Está bien, no, se gasta mucho, vamos a salir, ¿no? Ahora, ahí entonces parece que la clave de la estrategia y la táctica es salir a abrir los brazos a la gente que está... Vos tenés a tu mamá, con lo cual ya te da un nivel de afectividad la cosa. Pero digo... ¿Cómo dialogar, cómo conversar fraternalmente con gente que está comprando una cosa muy grave, ¿no? Yo creo que hay una lucha también paradigmática, ideológica, que nosotros tenemos que mejorar de lo que hicimos estos años. Cristina tiene frases maravillosas, la patria es el otro, ¿no? El tema de la solidaridad, eso que volvió de nuevo. En los 90 era el sálvese quien pueda. Entonces, que hayamos visto 12 años como política de Estado, la solidaridad, el otro, es importante que todos mejoren. Bueno, eso es maravilloso. Ahora, no alcanza. Yo creo que hay que seguir, hay que continuar, porque es una pelea ideológica y cultural. Ellos la dan sistemáticamente. Entonces, digo, la igualdad, el tema de la igualdad, es un tema muy fuerte. Que en los 12 años que tuvimos nosotros, el tema de la igualdad era igualdad de oportunidad, pero no igualdad en la vida social. El tema de la igualdad es un tema que hay que darle mucha más importancia y hay que aseverarlo, porque si no, digo... Es normal de que haya pobres y es normal que haya ricos, ¿sí? De forma de normalidad. Y ellos cabalgan sobre eso. ¿Qué querés? Trabajaban, cuando te dicen, eran empleos ficticios. Era irreal. Irreal.
Bueno, era irreal que comía, entonces vos no tengo que comer. La realidad mía es que no tengo que comer. Ahora, Beto, una pregunta para ir cerrando. Vos te colocás como un dirigente sindical perteneciente a una corriente específica del movimiento obrero, la CTA. ¿Cómo ves este asunto del recurso? Ahora no, ya hace un tiempo que te reconoces como un kirchnerista. ¿Cómo ves este recurso de la derecha de identificar cualquier protesta social y de colocar al kirchnerismo como el demonio, pero no analíticamente respecto de por qué lo hacen ellos, porque está claro por qué lo hacen? ¿Cómo hacemos nosotros para que no exista esa identidad, esa identificación partidista sin perder la naturaleza política del movimiento que uno defiende? Es decir, ¿cómo evitar que todo eso se simplifique como una cuestión? El kirchnerismo quiere ganar las elecciones, ¿no? Y no es el PAN que estamos defendiendo, la escuela del pibe, sino que es una bandera política. Mirá, yo creo que el kirchnerismo es un fenómeno, es más profundo que un fenómeno político. Se está transformando en un fenómeno cultural también. Sí, cuando nosotros nos preguntan si somos fenómeno sindical, tampoco somos un fenómeno cultural también. ¿Por qué? Porque abarcamos más aspectos que solamente el reivindicativo. El kirchnerismo también. Todo esto ideológico que nosotros decimos, el relato que le dicen ellos, ese relato que es nuestra manera de mirar la realidad, es muy fuerte. Entonces uno no puede desprenderse de eso en ningún lado. No puede decir, no, yo no tengo nada que ver. No tengo nada que ver, mentira, ¿viste? No. Usted, como decía Vidal, diga Baradel, diga usted kirchnerista. Sí, ¿cuál es el problema? Pero claro. Diga Vidal, diga usted, pero sí, claro. No tiene nada y nada que ocultar. Y sobre todo porque esa demonización la hacen porque es un fenómeno cultural, político, que tiende a la transformación social. Eso es lo que a ellos les molesta. Claro. Les pone loco. Entonces, estos procesos se ven cada 50, 60 años. Es decir, el peronismo y esto. Yo no viví el peronismo. Es decir, lo demás fue de afuera, luchando de afuera. De afuera, yo vengo, vos sabés que vengo de la izquierda, milité en el MAS. Nosotros teníamos cantidad de militantes, comisiones internas, cuerpo de ley, sacábamos el 3% de los votos. Claro, ahí Zamora, un diputado, entraba Luis, también un gran amigo. ¿Cuánto sacaba? Nada, no incidíamos en la realidad, no había lugar, espacio. Esto irrumpió de una manera en la cual vos también encontrás a la gente que te odia, ¿no? Es decir, lo de mi mamá y mi papá es así. No puede ver, te saca. El que me veía el cosizo cuando gobernaba Cristina, veía el coso de la TV pública y se iba, no podía ver que estaba la TV pública. Era un odio inexplicable. Bueno, pero esos son los fenómenos de transformación, generan este antagonismo. Ahora, uno se ubica en determinado lugar. Cuando se fue Cristina, te cuento una cortita, estábamos discutiendo, porque nosotros tenemos una agrupación dentro del sindicato, tenemos una lista con Segovia y después tenemos una agrupación de compañeros. En la agrupación de compañeros había una discusión con compañeros que no son kirchneristas, pero también compañeros que no son kirchneristas. Entonces cuando se iba Cristina, claro, el WhatsApp de Albaden lo único que hablaba de Cristina, le decía la pelota con Cristina. Entonces en un momento yo digo, ¿sabes cuál es el problema? Que todo aquel que quiera pelear lo van a acusar de kirchnerista. A vos, que no sos kirchnerista, si querés pelear, vas a ser kirchnerista, porque el kirchnerismo es la expresión de la resistencia de los sectores populares, de los miserables, de los trabajadores. Eso es hoy es el kirchnerismo. Para cualquiera que pelea va a ser acusado de kirchnerista. ¿Cómo fue con el peronismo? Sí. Cualquiera era peronista, aunque no era peronista, no importa. Vos tenés el mote porque es la expresión política del fenómeno de resistencia de los trabajadores y los sectores populares. Una última, ¿tenés fe para el futuro? Yo soy escéptico, vengo todavía escéptico. Jamás fui tan optimista, nunca soy tan más optimista que ahora. Yo creo, y más con Cristina candidata, creo que este fenómeno continúa va a ser, ojalá hubiéramos tenido esto en los 90, cuando gobernó Menem. En los 90 no teníamos, peleábamos, no teníamos alternativa. Ahora todo el mundo, el marzo ese de resistencia brutal, hoy tiene un norte, ¿sabe? La provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, ese norte. Gracias, Beto.